Como podéis ver, las carcasas, toda la estructura es muy familiar porque se comparte con nuestra gama de relés Penoz Multi y Penoz Sigma. ¿Vale? Si seguimos la siguiente diapositiva, ¿vale? Vamos a ver qué es por dentro, vamos a ver las entrañas de una Revolution Pi, ¿vale? En este caso de una Core 3, que es el modelo más sencillito que tenemos, el modelo más compacto, ¿vale? Podéis ver que aquí en la franja que está marcada en color rojo, esto sería el core de la Raspberry Pi. Esto es la Raspberry Pi que está integrada dentro de toda la electrónica que Cumbus desarrolla alrededor de esta plataforma. Por lo tanto, aquí podéis ver una tarjeta CM3, ¿vale? En este caso, un Core Module 3, ¿vale? Que está integrado dentro de la electrónica que podéis ver a la izquierda. Esta electrónica de la izquierda es la electrónica desarrollada directamente por Cumbus para poder hacer todas las prestaciones adicionales que nos aporta este sistema a una Raspberry convencional. ¿Vale? ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite conexión de módulos de entradas y salidas, tanto digitales como analógicos, nos permite conexión de gateways, de comunicación, de bus de campo, para poder comunicarnos con cualquier plataforma, cualquier autómata estándar del mercado, ¿vale? Nos permite tener equipos virtuales para hacer comunicaciones internamente, ¿vale? Nos da muchísima flexibilidad. ¿Vale? Vamos a pasar ahora un poquito, bueno, las características técnicas de la CM3 las tenéis a la izquierda de la diapositiva anterior, lo tenéis aquí, pues la velocidad de procesador, el RAM, el rango de tensión de alimentación, menos 15%, más 20%, que nos da mucha estabilidad en caso de picos o fluctuaciones de la alimentación, cosa que la Raspberry Pi convencional no tiene, ¿vale? Recordaros que estos equipos están homologados y certificados para uso industrial, ¿vale? No como una Raspberry Pi convencional, por lo tanto nos otorga muchísima robustez en campo, ¿vale? Si sois un poco conocedores de la gama PIL, de producto PIL, no será difícil notar que toda la parte de hardware, la parte plástica, se comparte con nuestros relés y con nuestra plataforma Penoz Multi de seguridad. Luego son sistemas que están pues, testeados a un nivel que llegan a cumplir con los sistemas de seguridad, ¿no? Luego, bueno, esta parte es la parte industrial, ¿no? La parte de uso duro del equipo. Correcto. Vamos ahora a explicar un poquito las dos versiones, las dos opciones que tenemos a nivel de CPU, ¿vale? Tenemos una CPU que es Core 3, que es el equipo de la izquierda, Core 3 Plus, ¿vale? Y a la derecha el Connect Plus, ¿vale? Diferencias entre ellas, básicamente, es a nivel de conectividad, ¿vale? Connect Plus nos ofrece dos puertos RJ45 en el frontal con doble IP y doble MAC, por lo tanto las IP son diferentes entre ellas, ¿vale? Aparte de esto, tenemos un puerto RS485 para, por ejemplo, por Modbus RTU conectar un sensor por RS485 y poder leer la información de este equipo, ¿vale? Y tenemos aparte una salida de relé, ¿vale? Que lo podemos utilizar como un watchdog. En el caso de que por programa lo habilitemos, ¿vale? Pues en caso de cualquier evento que nosotros podamos programar, habilitamos la salida de este relé y podemos actuar sobre un elemento externo. ¿Vale? Podéis ver aquí las opciones que tenemos a nivel de EMC, ¿vale? De memoria interna del equipo, porque aquí no llevamos micro SD, es un equipo industrial, por lo tanto la memoria está soldada directamente en placa. Tenemos opciones de 4, 8, 16 y 32 gigas, ¿vale? Tanto en Core 3 como en Connect, ¿vale? Aparte de esto tenemos dos puertos USB frontales. Estos USB frontales están limitados a 500 miliamperios de corriente por cada uno, por limitación que nos viene por el estándar USB, ¿vale? Y ahí podemos conectar cualquier tipo de elemento, teclados, ratones, cualquier tipo de dispositivo USB para hacer conversión de señales, si tenemos un lector RFID, ¿vale? Cualquier elemento. Y aparte de esto también tenemos la opción de un conector mini HDMI para conectar a un monitor, ¿vale? Y poder ver nuestro dashboard o nuestro programa corriendo directamente si no hacemos una pasarela SSH o un tipo de conexión remota. Podemos pasar, ¿vale? A nivel de tarjetas de entradas y salidas, tal y como os comentaba, es una de las funcionalidades que hace especial Revolution Pi, ¿vale? Tenemos opciones de tarjetas puramente de entradas digitales, de salidas digitales o una tarjeta mixta de 14 entradas, 14 salidas, ¿vale? Comentar que con las tarjetas digitales tenemos la opción de leer hasta encoders rápidos, ¿vale?
tenemos la opción de hacer PWM con las salidas, por lo tanto podemos hacer modulación de pulsos y controlar la velocidad de un motor, por ejemplo, ¿vale? Son opciones muy potentes que podemos hacer con estas tarjetas. Aparte de estas tarjetas de entradas y salidas digitales, en el siguiente slide veréis que tenemos la opción de utilizar tarjetas analógicas. Esta tarjeta analógica nos permite 4 entradas, que podemos tener entradas de corriente y de tensión, ¿vale? Que podéis ver todos los rangos que nos permite, y 2 salidas analógicas, y igualmente salidas con corriente o tensión. ¿Vale? Aparte de esto, esta tarjeta de analógicas tiene 2 canales RTD, donde podremos conectar sondas tipo PT100 o PT1000. ¿Vale? Esto nos permitirá hacer lectura, por ejemplo, de temperaturas, ¿vale? Pues para tener algún tipo de proceso o alguna aplicación donde tengamos que controlar este tipo de valores. ¿Vale? Por lo tanto, aquí podéis ver las capacidades de Revolution Pi a nivel de PLC. ¿Vale? No solo es un equipo de IoT, ¿vale? Sino que nosotros insistimos que las capacidades a nivel de mini PLC o de IPC, ¿vale? Son muy amplias. ¿Vale? Aparte de todo esto, lo que os comentaba, tenemos una opción de gateways, ¿vale? Podemos coger y comunicarnos con un PLC de proceso, ¿vale? Podemos comunicar por Profinet, por Ethercat, por Sercos. Todos estos gateways siempre serán esclavos, ¿vale? La única opción que tiene Revolution Pi para ser master sería mediante Modbus TCP o Modbus RTU, ¿vale? Ahora lo veremos. De Modbus tenemos unas tarjetas virtuales, ¿vale? Más adelante lo vamos a ver. Y podemos hacer máster. Ahora os lo enseñamos. Estas 2 tarjetas de aquí, las Replicon, son tarjetas bastante específicas, ¿vale? La de la izquierda nos permitirá hacer conexión con CAN bus, ¿vale? CAN bus, ¿para qué? Pues, por ejemplo, para control de un coche, ¿vale? O sea, nos podemos conectar al puerto OBD2 de un vehículo doméstico, ¿vale? Y hacer un control de calidad, hacer un chequeo de todos los datos que nos puede dar un vehículo mediante OBD2. ¿Vale? Esto que nos permitiría, por ejemplo, al final de una cadena de montaje, nos conectamos al conector de diagnóstico y Revolution Pi puede ejecutar un programa de testeo que nos verifique todo el estado del vehículo, ¿vale? La otra opción que tenemos a la derecha sería lo mismo, pero en inalámbrico. Vale, podéis ver aquí una de las funcionalidades que tiene Revolution Pi, ¿vale? Esta herramienta se llama Pictory, ¿vale? Es una herramienta donde entraremos mediante acceso web, ¿vale? Luego os enseñaré cómo hacerlo, veremos un par de slides. Y lo muy interesante que tenemos aquí es la opción de parametrizar nuestro equipo. O sea, os he hablado de las tarjetas de entradas y salidas. Aquí es donde nosotros podemos configurar, pues tal y como veis ahora mismo. En el medio tenemos nuestra CPU, ¿vale? Y podemos ir añadiendo las tarjetas de entradas y salidas físicas que tendremos en nuestro sistema. Si no tenemos tarjetas de entradas y salidas físicas, pero queremos hacer una comunicación Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus TCP Master o Slave, tenemos la opción de dispositivos virtuales, que es lo que podéis ver aquí con la flechita, con el circulito de color rojo. ¿Vale? Estos equipos son equipos virtuales que no tenemos que pagar ningún tipo de suplemento, ni coste añadido, ni licencia para su uso, ¿vale? Y nos permitirá tener nuestro equipo pues como máster de algunas redes, ¿vale? Aparte de esto, nos permite, aquí veis un Repi Timer, ¿vale? Que nos permitirá hacer un temporizador interno pues para crear eventos y llamar eventos. Y luego hay otro dispositivo virtual que se llama Repi S7, que nos permite conectar, por ejemplo, con dispositivos de Siemens, ¿vale? Con Siemens S7, para intercambio de información de diagnóstico, etcétera, etcétera. Está muy optimizado para poder hacer una comunicación directa con un S7 de Siemens, ¿vale? Dado su grado de implementación en el mercado, ¿vale? De una forma muy fácil. Si seguimos, vemos este login que tenemos a nuestro Revolution Pi, cómo entramos en el firmware interno del equipo, de la misma forma que se haría con un router, por ejemplo, ¿vale? Ponemos la dirección IP de nuestro Raspberry Pi, ¿vale? El usuario y el password y hacemos login. Y aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver diferentes opciones. La opción 1, que es el Pictory, ¿vale? Que es la captura que os enseñaba antes, donde entramos y metemos el hardware. La segunda pestaña, que es la de configuración, que es lo que estáis viendo actualmente. Esta configuración sería la misma que tendríamos una Raspberry Pi, donde podemos definir si hacemos el bot desde entorno gráfico, desde entorno de texto, ¿vale? Desde la consola de programación.
swap de información, dónde se guardarían los logs, ¿vale? Un poquito de configuración, pero ahora viene lo divertido, ¿vale? La pestaña de Service, ¿vale? Nos aporta aquí qué habilitamos, ¿vale? Podemos habilitar nuestra comunicación Modbus Master, Slave. Podemos habilitar temas de Red P7, ¿vale? Lo que os estaba comentando antes, comunicación con Siemens S7. Logi RTS, ¿vale? Este Logi RTS es un software embebido dentro de Raspberry Pi que nos permite programación según IEC 61131, ¿vale? Este es el estándar de programación que sigue PILD, que siguen muchos otros fabricantes de PLCs, ¿vale? Mediante una licencia de runtime, ¿vale? Esta funcionalidad sí que tiene licencia, no es open source. Una licencia de runtime que instalaremos en cada uno de los dispositivos, podemos hacer programación IEC 61131. Y luego la última pestaña, una pestaña de status, donde nos da información del dispositivo, básicamente. Horas de funcionamiento, tiempo, temperatura de CPU, etcétera. ¿Vale? Como hemos comentado, el límite de las aplicaciones que podemos hacer con Raspberry Pi, tanto como con Revolution Pi, ¿vale? Es al conocimiento del programador, ¿vale? Por lo tanto, es un equipo open source, podemos programar en Python, en Node-RED, en Java, en C++, Codesys, un montón de historias, ¿vale? ¿Qué nos proporciona Revolution Pi en este caso? Nos proporciona un acceso directo al mapeado de memoria, ¿vale? Mediante esta funcionalidad que podéis ver aquí abajo, el P-Test, ¿vale? Es un programa que corre internamente desde firmware de Raspberry Pi y nos permite acceder al mapeado de memoria. Yo si tengo una tarjeta virtual de Modbus TCP, mediante PITES voy a poder leer los bits y los words de transferencia de datos directamente desde terminal. Aquí tenéis un ejemplo que accedemos a una salida de relé, por ejemplo, ¿vale? Estamos actuando sobre una salida que tenemos nombrada como relé, ¿vale? Si vamos a la siguiente slide, podéis ver otros ejemplos de programación. El Logi RTS, lo que os decía, ¿vale? Programación típica IEC 61131 y también tenemos la opción de Codesys, ¿vale? Hay librerías específicas para Raspberry Pi, ¿vale? Y para Revolution Pi en este caso, Raspberry Pi está limitado al uso doméstico. Revolution Pi tiene unas librerías específicas para ellas donde nos permite acceder al mapeado de memoria y por lo tanto podemos utilizar programación Codesys con este equipo. Hay preguntas que han salido antes que a lo mejor son de vuestro interés también. Pues el equipo no tiene un SAI, un UPS interno al uso. Esto es una característica que no tiene, ¿de acuerdo? Pero, y otras preguntas, a nivel del programario, todo viene preinstalado, estos ejemplos que os comenta David vienen preinstalados en el equipo. Y la gran diferencia, aparte de toda la certificación industrial que tiene respecto a una Raspberry de Amazon, digamos, es que entre las tarjetas hay un mapeado que viene hecho por puentes, con lo cual todo no hay cableado, es Exacto, el mira, puente. os enseño aquí, tengo un pequeño ejemplo, ¿vale? Tengo aquí dos tarjetas, sería una tarjeta de CAN, veis aquí un pequeño puente de comunicación, ¿vale? Se uniría al otro elemento, ¿vale? Los casamos entre sí. Espera un segundo, eso de la webcam, ¿vale? Se casarían entre sí mediante conectores, ¿vale? Estos puentes de conexión nos permiten interconectar CPU con tarjeta, ¿vale? Es una forma muy, muy fácil y muy efectiva de hacer la conexión. Codesys, por ejemplo, no viene preinstalado en Revolution Pi, pero tú te puedes bajar el repositorio, lo instalas y lo tienes funcionando, ¿vale? Aquí podéis ver un gráfico muy, muy ilustrativo de las opciones que tenemos, ¿vale? Control de temperatura por Modbus RTU, ¿vale? Mediante una tarjeta de RTU, porque en este caso la CPU que estamos utilizando es una Core 3 que no tiene el RTU instalado, hay embebido. Si tuviéramos una Connect, ese sensor de RTU podría ir conectado directamente al puerto RS485. Mediante la tarjeta de salidas que tenemos a la derecha podemos controlar un ventilador, ¿vale? Todo el process data, toda la información de datos lo podemos volcar mediante el interface mediante el conector RJ45 por cualquier tipo de bus de campo, Modbus RTU, Modbus TCP, ¿vale? Y luego la programación, lo que veis en el campo de arriba, pues la flexibilidad que nos permite, ¿vale? Podemos programar en cualquier tipo de lenguaje compatible con Raspbian en este caso. A nivel de
un poco de aplicaciones para este equipo, ¿no? Que os decíamos que son aplicaciones tienen infinitas, tantas como posibles usos que le pueda dar, se puedan programar en ella y tenga la capacidad de proceso para hacerlo. Lo que sí que es verdad que en la implantación en la industria, el tema del IoT es muy fácil hablarlo y es más difícil y sobre todo más costoso implementarlo, ¿no? Porque tenemos maquinarias con distintas tecnologías, maquinarias sobre todo en la base de hardware, ¿no? De los equipos, con lo cual sensóricas de distintas tipologías, con lo cual realizar una inversión en IoT para distintas tecnologías, distintos sensóricas, distintos PLCs, pues hace que sea costoso y que al final tengas poco beneficio para conseguir unos KPIs que a lo mejor a día de hoy aún tampoco sabemos muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Luego sí que cuando el tema de Machine Learning, gemelo digital, vayan empezando a tomar un poco más de forma y utilidad, ¿no? Que estamos en pleno desarrollo de esas tecnologías, pues sí que es verdad que luego la inversión en campo es más fácil. Luego aquí el Revolution Pi sí que es un equipo que tiene tantísima flexibilidad, tanta modularidad, que puede adaptarse muy fácilmente a equipos PLC más o menos antiguos, porque tenemos, ya habéis visto, una cantidad de gateways de comunicación que puede adaptarse a distintas tecnologías de bus de campo, y conseguir sacar al menos el mapeado que disponga ese PLC, ¿no? Esos datos de accionamientos, de tiempos, ¿no? Todo este tipo de datos base que pueden ser muy interesantes, sobre todo para utilizarlos luego para predictivos, ¿no? Y incluso entender por qué una máquina funciona mejor que otra cuando son dos máquinas iguales, ¿no? Con sensórica existente. Esto ya tiene un coste menor y es más fácil, mucho más flexible en su configuración. Luego, incluso, si eso es complicado o los sensores no miden aquello que nosotros queremos o hay algún sensor del que no disponemos en planta, la Revolution PI puede hacer de pura gateway captadora de datos, un data logger, puede hacer de data logger en campo. Habéis visto, al montarse en carril DIN, con temperaturas, se puede montar en cualquier armario de campo, lanzar el sensor en la parte de máquina que necesitemos, empezar a medir esos datos e incluso crearte una LAN con un pincho wifi paralelo a la red máquina o a la red IT de la planta incluso, y atacar directamente a un Azure o directamente a un MySQL Correcto. que esté trabajando en nube, hacer acopio de datos y luego ya con esos datos hacerlo mejor o lo que cada uno mejor sepa, ¿no? Y este equipo en esta función de gateway está realmente teniendo mucho éxito porque el coste, pues para darse una idea, el coste del equipo CPU, ¿no? El procesador más económico con 4 gigas, que es la Core 3, que solo tiene el que tiene un Mac, es de 215 euros PVP. ¿Vale? Luego va hasta el de 32 gigas Connect Plus con doble Mac, una prestación mayor que ronda alrededor de 350 a 360 euros. Luego, bueno, pues este rango de precios da una capacidad de implantación y hacer pruebas en campo y poder intentar coger estos KPIs de la mejor forma posible. Porque estamos en plena exploración de lo que significa IoT, ¿no? Y muchas veces la inversión se tiene que mirar ahora más que nunca, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenéis un poco el mapa de ejemplos que se puede llegar a hacer. Muchos de estos ya lo habéis hecho con otros equipos similares, con plataformas, pues Raspberries compradas en Amazon, ¿no? Y hacer esto, pues ahí aquí ahora tenéis un equipo con grado industrial que en este caso tiene mucha mayor certificación. ¿No? ¿Alguna cosa más, David? No, no, en este aspecto, lo que has comentado, o sea, al final es una flexibilidad, tenemos opciones de lecturas a entradas, salidas, lo que habéis visto, ¿vale? Yo creo que al final podemos pasar a la siguiente diapositiva, tenemos más temas de aplicaciones, Sí, ¿vale? aquí, exacto, aquí veis un poco ejemplos de aplicaciones reales que se están haciendo, ¿no? Temas de energía. Básicamente, claro, estamos hablando de
intentar IoTizar como pequeña gateway en campo y es muy útil para donde haya equipos material muy distribuido, ¿no? Por ejemplo, en sector eléctrico, ¿no? Pues que hay miles de elementos en campo que tienen una capacidad de hablar, ¿no? De transmitir datos que pueden ser muy interesantes para hacer operaciones y mantenimientos y en ese sentido bueno, se está implementando bastante este equipo para captador de data logger, ¿no? Luego también es muy interesante todo el campo de open source, ¿no? La filosofía open source en la que se basa Revolution Pi para combinarla con otros open source como podría ser ROS, ¿no? Que es el sistema de operativo para robótica abierto. Claro, estamos muy acostumbrados a verlo, el típico robot como el que veis aquí de 6 ejes, ¿no? Bueno, esto con la entrada de la robótica de servicio va a tener un cambio muy importante, ¿no? Y no pasaremos al robot humanoide que de las películas, ¿no? Sino que van a haber muchas configuraciones de robot para hacer tareas de servicio que están en plena eclosión ahora y, bueno, van a crecer mucho. Luego, este tipo de robots con open source para poder programarlos donde no tendremos el típico robot de 6 ejes que todo el mundo programa igual, sino va a haber muchísimas configuraciones de robot con programas propios que puedan aprobar, acercar un poco esta tecnología. También plataforma móvil o ya lo que comentábamos más a nivel máquina industrial. Pero la combinación de sistemas de código abierto en sí es muy potente. Es muy potente y hay lo que decía David, hay una comunidad detrás de gente que es un cerebro enorme de desarrollo de aplicaciones y de soluciones que prácticamente toda locura que se te ocurra, ¿cómo podría hacer esto para comunicarlo de esta forma o captar este dato? Seguro que hay un friki por ahí Correcto. que lo ha hecho antes que nosotros, que también somos frikis de eso, ¿no? O sea, Al que al final, final... Revolution Pi tiene un foro propio, ¿vale? En la web de Cumbus, donde hay mucha gente haciendo aplicaciones industriales, ¿vale? No son aplicaciones domésticas, pero claro, evidentemente luego tenemos todo un foro brutal en la red de Raspberry Pi, ¿vale? O sea, cualquier cosa que una Raspberry Pi se puede hacer sin ningún problema con Revolution Pi, añadiendo todo el potencial que tenemos a nivel de comunicación industrial y de captura de datos por entradas, salidas analógicas, PWMs, lectura de encoders, todo lo que os hemos comentado. ¿Vale? O sea que las opciones, si con Raspberry Pi son grandes, con Revolution Pi son enormes. ¿Vale? O sea, no nos gusta encapsularlo como un solo sistema de IoT, sino que va mucho más allá el equipo. Sí, incluso se podría, y lo hemos estado hablando varias veces, se podría mm, operar una máquina simple con una Revolution Pi, o sea, quitar el PLC habitual, ¿no? Poner un ordenador haciendo las tareas de automatización. Tenemos tarjetas de entradas y salidas, tenemos tarjetas de comunicaciones. Esto mezclado con nuestra plataforma de seguridad, Penoz Multi, por ejemplo, que es configurable, muy sencilla de configurar, ¿no? de preparar y de operar. Y podrías tener un sistema de automatización completo, parte segura, parte estándar, basado en IPC de código abierto, ¿no? Donde Correcto. las nuevas juventudes esto Miguel, compañero Miguel es de esas, ¿no? De las nuevas ¿no? Juventudes de ingenieros están muy acostumbrados a trabajar con código y el PLC estándar, ¿no? El sistema de programación PLC estándar a lo mejor se les queda ya un poco encorsetado y ellos están más acostumbrados pues, a diseñar apps para Apple, para Android, ¿no? Y allí pues es un campo donde todo es abierto, todo es programación, código, ¿no? Y ahí hay un campo nuevo que puede ser interesante para desarrollar, ¿no? En este sentido, con IPCs de código abierto, ¿no? Un poco este es el mensaje de la presentación, que tenemos esta plataforma. Os animo a cualquier duda que tengáis, escribirnos. No sé si David quieres apuntar alguna cosa más. No, en un principio creo que ha quedado todo bastante claro. O sea, al final es todo lo que puedas imaginar lo puedes hacer prácticamente, ¿vale? Mientras tengas el conocimiento sobre el lenguaje de programación o sobre lo que quieres hacer, ¿vale? Lo podemos testear, ¿vale? Me Eh, preguntan si las grabaciones se van a poder descargar. En un principio no está pensado que se puedan descargar. Sí que os podéis descargar la presentación,
¿vale? Vale, os vamos a, sí, os animo a que nos escribáis al correo que tenéis aquí en la parte baja a la izquierda, info@piz.es, que es el mismo que hay en la invitación del webinar, la confirmación, ahí tenéis también, podéis pinchar allí o apuntar aquí, info@piz.es. Para Portugal es info@piz.pt, si no me equivoco, Miguel. Sí, es igual, pero cambia la S por PT de Venga, Portugal. la gente de Portugal, si queréis, podéis escribir en info@piz.pt para asistencia en portugués. Y os animo a que escribáis aquí y nosotros, aparte de la consulta que tengáis, si tenéis alguna, os devolveremos la presentación también en PDF para que la tengáis, ¿no? Con todos los datos de la plataforma. ¿Sí? Ahí es donde podéis conseguir, si queréis, la presentación en PDF. Nos escribís y os contestaremos con la presentación. Y si tenéis dudas, consultas, cualquier sugerencia, Cualquier idea encantado. loca que se os ocurra, si se puede hacer o no se puede hacer, nos lo consultáis. Si nosotros no lo sabemos directamente, lo vamos a escalar, pero no os vais a quedar sin respuesta. Estamos en casa, no tenemos excusa. No, es que estoy de viaje, no, esta excusa ya no existe. ¿Vale? Es viernes, como os decía, haremos fin de semana, yo creo que sí, va básicamente para cuidar a los niños, en mi caso. En el mío también, sí. También, David. Seguro que muchos de vosotros también. Pues nada, pero haremos fin de semana. Luego el lunes, martes, pues empezaremos a intentar hacer una jornada laboral que sea lo más parecido a una normal posible. Lamentando muchísimo todo lo que está sucediendo, nosotros vamos a estar en casa hasta que nos lo digan. Y espero que toda esta situación se solvente cuanto antes. También relacionado a esto, vamos a estar en casa, vamos a hacer algunos webinars más la semana que viene, ¿vale? Vamos a hacer webinars de robótica, un webinar de robótica colaborativa, de seguridad en robótica colaborativa, puede ser muy interesante. Y también vamos a hacer un webinar de un equipo que tenemos para control de acceso a máquina, que también es un tema bastante relacionado con IoT y también con seguridad. Luego, accesos a máquina, ¿no? Vamos a hacer también uno de ROS, ¿vale? Robot Operating System, ¿vale? Que es muy interesante, código abierto, código máquina. Si estáis interesados en Revolution Pi, seguro que este webinar de ROS os gustará, ¿vale? Porque aparte que es muy interesante, lo da un compañero nuestro que es realmente un friki del Linux, ¿vale? Os va a gustar. Y aparte también tenemos algún otro webinar pensado ya de programación de nuestros equipos Penoz Multi, ¿vale? Vamos a ir intentando pues estar en contacto con todos vosotros, formando a la gente y siguiendo pues liderando el campo de la seguridad y este campo del IoT que se nos está abriendo. Muy bien. Muchas gracias por la asistencia y espero que paséis también como podáis los días y nada, cuidaros mucho y aquí estamos para vosotros lo que necesitéis. ¿Vale? Un saludo. No, gracias. Adiós, buen fin de. Gracias.